La memoria es el último recuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos cambiar las memorias. Y eso es muy importante de entender. Porque quiere decir que no vamos a quedar toda la vida con la misma memoria. Vamos a definir todas las memorias que tenemos. Tenemos una memoria que llamamos sensorial. Esa memoria es la que hace que los sentidos reconozcan algo al ver que lo observan. Y eso tiene todo que ver con la supervivencia. Ustedes ven esto y saben que es una almohada. Ven esto y saben que es una cama. Yo también. Oímos eso y decimos es música, puede que no sepamos el género. Vemos eso y es luz. Tocamos algo y decimos es blando o es duro. Algo nos lleva a la boca y decimos es salado o es amargo. Eso es una memoria que se llama semántica y es todo el tiempo estamos en esa memoria. Esa memoria además está basada en algo que nosotros le damos un valor muy sencillo y le damos conceptos. Eso es muy importante porque los conceptos es lo que determina cómo voy a interpretar yo eso. Por ejemplo, si yo tengo el concepto de que esto no me gusta, pues cuando lo vea ya no me va a gustar. Y la memoria funciona todo el tiempo así. Entonces la gente que se ponga una camiseta de otro equipo, de otra religión, de otra historia, ya probablemente lo veamos de una manera. Pasemos a una memoria que se llama de corto plazo, entonces vamos a meter el sueño. La memoria a corto plazo es esa que uno utiliza más o menos por un minuto. Si yo les doy un teléfono ahora, 6, 25, 18, 14, ustedes se acuestan, pero en 2 minutos nadie se acuerda. Sí, pero en 2 minutos ya no te vas a acordar, a menos de que la repites y la pases. Esa memoria a corto plazo tiene una función muy para el trabajo. También se llama memoria de trabajo porque uno aprende y le sirve para desarrollar ciertas habilidades que tiene que ir perfeccionando. Pero la memoria, la que más me importa, aunque las otras dos son muy importantes y van a ver cómo se relacionan, se llama memoria a largo plazo, que es la que nos permite vivir la cotidianidad de nuestra vida. Si no tuviéramos memoria, nos levantaríamos cada mañana, no sabríamos nada. Es lo que le pasa a una persona con demencia, que pierde sus formas de memoria. Y la memoria a largo plazo se divide en dos. Los nombres no importan, yo se los aclaro, pero tengo que poner el nombre porque así se llaman. Uno se llama declarativa, que es una memoria explícita, o sea que yo puedo saber textualmente de qué me estoy acordando. Voy a hablar así para que se escuche. Y una memoria que llamamos no declarativa o implícita. Esa no está exactamente qué es lo que me acuerdo, pero funciono con base en ello. Y vamos a decirlo desde este lugar, para que ustedes entiendan. La memoria explícita, la que yo sé que me acuerdo. Es más que yo no sé que me acuerdo, pero me monto y lo hago, por ejemplo, bicicleta. Ustedes pueden no saber cómo montar en bicicleta, se montan y lo montan. No tienen que pensar, no tienen que hacer un esfuerzo. Buenas, bienvenidas. Entonces, yo tengo una memoria que se llama episódica. ¿Eso qué significa? Que yo en esa memoria, todos, cuando hablo de yo, cualquiera de nosotros, pero van a ver lo importante que es el sueño en esto, y por ejemplo para los estudiantes. La memoria episódica es la memoria que yo me acuerdo, les voy a poner un ejemplo que siempre es el que yo pongo, porque todos se van a acordar. ¿Qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? Pero todo el mundo se acuerda del 11 de septiembre del 2001, ¿no se acuerda? Claro, pero si les hablo del 10 de mayo del 2023, ya no nos acordamos. Porque no hay una referencia tan clara. La memoria episódica nos habla de qué pasó, cuándo pasó y dónde pasó. Y nosotros nos estamos involucrados. Es cuando ustedes cuentan una historia de yo nací en Panza y me crié en el colegio y me dicen en el hospital y el colegio. Esas historias son muy relacionadas con uno. Entonces uno sabe qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Claro, después le inventa porque la memoria no es una caja fuerte y le adorna. Pero esa memoria es muy importante porque esa memoria nos da hechos desde nuestra experiencia personal. Y hay otra memoria que se llama semántica, que son datos. Que son los datos, por ejemplo, de fórmulas que uno aprende en el colegio, los nombres de las personas, cómo se llama ella, cómo se llama él, cómo se llama mi esposa, pues esas cosas que tengo que acordarse, si no se entra el rollo, le cambian el nombre, hasta ahí llegaron las relaciones. La memoria semántica, la memoria de datos, de información, es como una gran biblioteca de datos. Esas dos memorias, os les voy a contar qué tiene que ver el sueño con cada una. Son las memorias donde yo sé que me acuerdo.
Yo me acuerdo cuando estaba el 11 de septiembre, en qué habitación estaba, me acuerdo el dónde, me acuerdo el qué pasó, y me acuerdo también desde el punto de vista cuándo pasó. Puede que no me acuerde de la fecha, pero eso fue como por tal época del año. Y así nos acordamos de cosas de niños. Esa memoria es muy importante. Y esa memoria tiene que ver con el sueño profundo. Ya vamos a ver ahora qué significa eso. Ahora viene otra memoria, que es una memoria que nosotros llamamos implícita. ¿Qué significa la memoria implícita? La explícita y la implícita o no declarativa. Esa memoria la tenemos automáticamente y tiene tres variables. Vamos a usar solamente dos, o podemos usar las tres para explicarlo. Una se llama lo que nosotros llamamos procedimental, o sea, cosas que sabemos hacer. Vamos a montar en bicicleta. Uno no sabe cómo sabe, pero cuando uno sabe, lo sabe. Y se para y se monta y lo hace. Y uno coge un bicho de estos y uno ya sabe cómo se prende y cómo se apaga. Y si cambia de marca, dice uno, ¿cómo es esta vaina? Pero si es que el Samsung se prende así, el iPhone no, y uno tiene que volver a aprender, pero luego que lo aprende, se vuelve implícito. O sea, no, es automático. Esa memoria es muy importante, porque esa memoria nosotros tenemos que dormir para poderlo grabar. Los deportistas, por ejemplo, esto es muy importante. Cuando ustedes aprenden un deporte, ustedes pueden aprender muy bien, por ejemplo, a jugar básquet, tenis, algún deporte, alguna habilidad motora, escribir, pintar, lo que sea, no solamente deporte. Pero si ustedes no duermen bien, no graban la clase. Y si no, ahora vamos a explicar cómo funciona el sueño. Cuando compren aquí algún aparato de tecnología que aquí les dan los aparatos, ustedes le meten un programa, el aparato cuando ustedes lo graban le dice al final, por favor reinicien, ¿se acuerdan? Para que se grabe. Si no hay sueño, no hay reiniciar, no se fija. Lo que nosotros llamamos en este caso consolidación de la memoria. Ya les voy a explicar cómo funciona la memoria, pero vamos a hablar de la cuarta memoria. O sea, hemos hablado de la memoria donde yo sé que me acuerdo de fechas, me acuerdo de datos. La memoria donde yo hago cosas, yo no me acuerdo cómo las hago, pero las hago. O sea, ustedes cogen un bolígrafo y saben escribir, puede que escriban choneto, todo, pero saben escribir. Eso lo aprendimos y quedó allá inmerso. Y hay otra memoria que se llama el prímico. Esa memoria es muy antipática porque es la que nos condiciona cómo vamos a ver las cosas. Esa memoria tiene un rasgo de sesgo impresionante. Todas las personas que se visten así son así. Y eso es un aprendizaje que hacemos y eso hay que aprender a cambiarlo. Y durmiendo se puede hacer. Cuando tenemos llenos de prejuicios, esa memoria y otra memoria que se llama condicionamiento social, son memorias que están marcándonos muy difícilmente la vida, porque nos hacen creer cosas que no son reales. Tienen que ver con lo que es la realidad social. O sea, nosotros creemos que las cosas deberían ser así. Vamos a poner el ejemplo. El dinero no es una creación de la vida. No tiene nada que ver, es una creación de los humanos. Y nos hemos inventado unas reglas y todo, y luego juzgamos a las personas con base en eso, y están en esa memoria prima. Ahora, ¿cómo funciona el sueño? Vamos al otro lado de la historia. Vamos a juntar los dos elementos. ¿Y cómo hacer con el sueño? Para crear memorias, para evitar que las memorias nos destruyan la vida, porque uno no se quiere acordar de todo. ¿Sí? A ustedes, las mujeres, les gustaría acordarse de muchas más cosas de las que se acuerdan a veces, porque la memoria las hace sufrir mucho. ¿O no? Pero si uno se acuerda de todo, se vuelve aburridor. Durante un día, hay una cosa que pasa muy interesante. Durante un día, aproximadamente 16 horas estando despiertos, ustedes tienen miles de estímulos, millones. Hagan de cuenta que ustedes graban una película desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, por poner un ejemplo cualquiera. Y esa película está recibiendo todo el tiempo la información. Pero ustedes la van a guardar, y ustedes tienen dos sitios para guardar. Una memoria a corto plazo, que nos llamamos un sitio donde se guarda, como quien dice, tengo un CD o una memoria USB. Y la tengo que pasar al disco duro. Para que eso se logre, se hace durmiendo. Porque si no, no lo puedo guardar. Si yo todo lo que estudio en un día no lo guardo, se queda como lo que les acabo de decir en un programa, que lo puse en el computador, pero nunca lo guardé. Entonces, apagué el computador y todo el trabajo de un día, no sé si les ha pasado alguna vez en la vida, se pierde. Pues nos pasa si no dormimos. Pero entonces, cuando nosotros dormimos, hacemos varias cosas con la memoria. Lo primero es que toda esa información de 24 horas, pero no son 24 sino 16 cuando estamos despiertos, lo primero que hace el cerebro
cuando entra una fase que se llama no REM, ahora lo voy a explicar, coge toda esa información y se las manda al disco duro. O sea, coge la memoria y la guarda en el computador. Pero si ustedes no la guardan, no la graban. Necesitan dormir. Y esto se ha estudiado muy bien. Por ejemplo, si uno no tiene sueño profundo, que ahora vamos a empezar a explicar, no graba eso. Los adultos mayores terminan grabando menos del 50% de las experiencias episódicas. Por eso no se acuerdan, no saben. Y ni siquiera tienen memoria a corto plazo. Por eso preguntan 10 veces a veces qué fue lo que desayuné, si desayuné. Y es porque no generan eso. Y para eso el sueño termina siendo el mayor agente de reparación. No dormir es un elemento directo para generar demencia y enfermedades metabólicas. Así que no me voy a meter tanto por ese lado, solo vamos a hablar de memoria. Vayamos entonces al sueño. El sueño se compone de dos grandes tipos de sueño. En la década de los 50, unos médicos se dieron cuenta que cuando dormíamos a veces movíamos los ojos así, de una manera armónica, y a veces no. Entonces hicieron una palabrita que era rápidos ojos, movimientos en inglés, o en castellano humor, movimientos oculares rápidos, o no, y así se llamó. Como pasa con todo en la vida, los nombres son incompletos, pero así se llama en medicina. Sueño humor o no humor, o sueño REM o no REM. Es lo mismo humor o REM porque es inglés o español, pero en ambas palabras se puede usar. ¿Qué significa el sueño no REM o no humor? Es el sueño donde nosotros empezamos a quedarnos dormidos, cuando estamos viendo la película ahí en la cama o en la televisión al frente y empezamos a cabecear. Pasamos lo que se llama una fase N1. Durante esa fase 1 estamos entre dormidos y despiertos. De pronto si hacemos un ruido otra vez, no aquí las cabezaditas que se pueden usar en esta conferencia, esas son esas fases. Luego viene la fase que llamamos N2. Esa es muy importante. Esa fase sigue siendo sueño superficial, pero durante esa fase N2 se producen unos estímulos en el cerebro bastante locos. Unos estímulos que se llaman unos usos de sueño y unas ondas K. Esos nombres no importan, pero yo tengo que contarlos porque si no estaría echando un cuento de hadas, que esto es la ciencia del sueño. Y en ese momento, en ese momento del sueño, porque no estamos soñando lo que soñamos por la noche, sino en ese momento del sueño, a veces confundimos, en inglés es más fácil, ¿no? Dream, pero aquí decimos sueño, y nos confundimos cuando decimos, a veces hay que usar una palabra que no usamos mucho, que es en sueños, que es cuando estamos teniendo lo que llamamos sueños en castellano. Pero bueno, en ese momento en que estamos en la fase 2 del no humor, el cerebro desocupa lo que tiene guardado en la información del día y lo manda a las áreas que tiene que procesar. Mejor dicho, ahí es donde va a empezar lo que nosotros llamamos la consolidación de la memoria. ¿Qué es consolidación? Que el programa que yo guardé en el computador se vuelva parte del computador, y no que se quede y al otro lado no me acuerdo de nada y se me olvidó absolutamente todo. Cuando uno, por ejemplo, se emborracha y hace lagunas, es porque se bloquea ese paso, se bloquea otras asociaciones. El alcohol produce muchos efectos sobre el sueño no humor, pero sobre todo sobre el sueño humor. Sigamos. Esos sueños van en ciclos de 90 minutos aproximadamente. Esto puede sonar un poco complejo, pero al final damos una idea simple. Lo que quiero decir es, si no dormimos, no tendremos buena memoria nunca. Y si queremos aprender, necesitamos dormir la noche anterior. Por eso es tan malo estudiar toda una noche y pasar en blanco. Yo creo que a muchos estudiantes les ha ocurrido eso, que llegan al examen y están, no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque no dormimos. Porque el sueño pre-examen o el sueño pre-deporte, porque es exactamente lo mismo, es tan valioso para lograr desarrollar como el sueño post para poder grabar. O sea, si yo no estoy, porque, y vuelvo a decir, si yo no desocupo en el N2, en el No 2, si yo no desocupo la memoria USB y la mando cuando me ponga otra vez a aprender, no puedo aprender. Ustedes no les ha pasado un día que no duermen nada, el otro día no entienden nada. No podemos aprender. Y no podemos aprender porque no desocupamos el lugar que va a guardar la memoria. Es como si ustedes no desocupan el celular y tiene digamos, una capacidad de, no sé, lo que ustedes quieran, un giga, no importa. Pero ustedes no lo desocupan. Entonces van a volver a meter fotos. Uy, se me apareció la Virgen y voy a tomar una foto. No la puedo tomar.
no sé qué, me encontré con este actor, con este, y no lo puedo poner, no lo puedo guardar, porque no dormí la noche anterior. Porque en la noche, en ese N2, en lo que llamamos, que es muy bonito, es una sincronicidad que ocurre cada 5 segundos, o ciclos de 10 a 15 Hz, no importa los datos concretos, pero es una sincronicidad que permite que haga unos pulsos que va botando toda la memoria. ¿Qué ocurre? Vamos a un problema. Si no tenemos esa buena fase, luego entramos en una fase más profunda, N3 y N4, que está entre 0,5 y 4. Eso ocurre en las primeras 4 horas del sueño aproximadamente, con varios ciclos. Y en ese momento consolidamos la memoria de todo, la memoria de lo que nosotros hicimos, pero también otras memorias que parecen raras, la memoria metabólica, la memoria del alimento, por ejemplo. O sea que yo necesito poder grabar lo que me comí. ¿Me explico? Si yo me lo como, tengo diarrea o vomito, pues es lo mismo que nada. Si yo veo una story y no lo grabo, es lo mismo que nunca lo hubiera visto. ¿Qué pasa al cuerpo mismo? La memoria, incluso la memoria inmunológica. Si ustedes se vacunan, por ejemplo, y no duermen esa noche, no pueden grabar la memoria inmunológica. Tienen 60-70% menos respuesta inmunológica. Con las vacunas es un riesgo. Si la persona no duerme durante esa noche, no va a tener una buena inmunidad. Así de simple, hay que priorizar el sueño. Lo que yo les quiero dejar claro es que si no dormimos cada noche, si dejamos de dormir por mucho tiempo, vamos a hacer unos daños irreversibles. Nada es más importante. Yo siempre utilizo esta frase, y es que la salud es como una pirámide que atraviesa de 4 caras, y la base es el sueño. Y las otras caras de arriba es la alimentación. Yo hablo de lo que viene de afuera hacia adentro. Lo que yo hago adentro hacia afuera, que tiene que ver con el ejercicio, la actividad, el trabajo y mis relaciones, cómo me llevo conmigo mismo y con los demás, que eso determina gran cantidad de cosas en la vida, cómo me estoy llevando. Pero sin la base, la mayoría de personas no se dan cuenta de esto que es esencial. Cuando uno construye un edificio, lo más importante es la base. Una persona puede ser muy deportista, puede comer muy bien, y si no duerme, va a terminar siendo, hay pacientes que son delgados, ejercicio, hacen diabetes, hipertensión, porque no duermen. Ayer en una conferencia varias personas con diabetes, hipertensión hablaban de eso. Ahora vamos nuevamente al sueño, pero el otro lado del sueño. Después de haber hecho esa fase que van disminuyendo las ondas en velocidad y van ampliando su tamaño en amplitud, aparece un sueño que es cuando soñamos. Cuando soñamos, este es el sueño que más tienen los niños. Y este sueño lo que hace es calibrar el cerebro. Ese es un sueño muy importante para todas las habilidades de la otra memoria. ¿Te acuerdan que les acabé de hablar de una memoria que es de procedimiento implícita? Eso es tan interesante como esto. Cuando uno hace un ejercicio, le miden las ondas cerebrales y le miden la actividad de las áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento. Si uno patea un balón, por la noche, el cerebro repite ese procedimiento varias veces para grabarlo. O sea, el cerebro sigue jugando fútbol por la noche, por decir algo, haciendo una habilidad, aprendiendo a conducir. Si no duerme, todo lo que intentó aprender. Es más, hoy hay muchas técnicas que se saben para los deportistas o los estudiantes, con técnicas de sueño para favorecer ese proceso. Se pueden inducir esas ondas con tecnologías para que mejoren o no las memorias y las habilidades deportivas o las habilidades cognitivas. Incluso los estudiantes, esto es bien interesante, los estudiantes que se madrugan mucho, afortunadamente en nuestro país pasa, cuando se van en la ruta y se duermen, pueden tener un sueño N2 y pueden tener, por ejemplo, un buen conocimiento de ciertas habilidades cognitivas, pero son pésimos en ciencia. Si madrugamos mucho, es muy difícil que aprendamos ciencia, por ejemplo. Y si madrugamos mucho y no tenemos un buen sueño largo, 7-8 horas, es muy difícil que desarrollemos a plenitud las habilidades físicas, porque hay horas del sueño donde tenemos más habilidades físicas o no de memoria. ¿Qué es la memoria? Es el último recuerdo de qué, de lo que comí, de lo que experimenté, de la respuesta inmunológica. ¿Qué ocurre? Que vamos a aprender. La clave de la memoria es aprender. ¿Qué es el aprendizaje? Son los cambios que hacemos en el cerebro, en el comportamiento, y también a nivel de nuestro aprendizaje cognitivo para enfrentar la vida. Si no tenemos memoria, no aprendemos. ¿Por qué? Nos dicen que un pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Si no aprendemos de nuestra experiencia, volvemos a caer 10, 20, 50 veces. Por eso tenemos que dormir. Y tenemos que dormir, ahora vamos a hablar de dormir. Tenemos que dormir
quita, no se para. Perfecto. Mira, hay una cosa, esta noche le dicen a la pareja, hazme feliz, esta noche mi vida, déjame dormir. Claro. Si uno le da sueño en el día, es porque no durmió bien en la noche. Así de sencillo. Hay una cosa que es súper sencilla en neurociencia, que me encanta todo este tema del sueño. Decimos que el cerebro se va deteriorando mínimamente cada día, pero se va reparando integralmente cada noche. Mínimamente cada día se deteriora el cerebro, pero se repara integralmente. Pero si ustedes se deterioran mínimamente cada día y no se reparan integralmente cada noche, hacemos demencia, hacemos todos los problemas. Parkinson. Pues sabemos, por ejemplo, que los pacientes con demencia, con Parkinson y con enfermedades neurodegenerativas tienen trastornos del sueño de 20 años antes. Hoy sabemos, por ejemplo, que el trastorno de espectro autista, que no tienen fase REM durante los últimos meses del primer año de vida. Hoy sabemos que la esquizofrenia es más característica en los muchachos que entre los 12 y los 14 años no tienen sueño REM y profundo. Hoy sabemos que todas las enfermedades neurodegenerativas, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades tienen un trastorno del sueño asociado. En algunas es causalidad, en otras correlación. Pero si no dormimos, estamos impidiendo al cuerpo repararse. No estamos hablando solo de la memoria, pero todas las funciones del sueño son importantes. Eso es lo que hablo todos los martes a la 1 de la tarde. Porque es que dormir, entre otras cosas, cuando yo estaba chiquito siempre escuché esta frase. Todas debemos haber escuchado. Todo lo que es delicioso o engorda o es pecado va a ser daño, ¿cierto? ¿No decíamos eso? Pero dormir ni engorda, ni es pecado, ni hace daño. Cuando dormimos, esto es súper interesante, perdemos una gran cantidad de peso. ¿Por qué? Mira, les explico qué pasa con el sueño, por qué cuando dormimos mal engordamos, o por qué cuando dormimos bien bajamos de peso. Aquí puede llegar, aquí no muerde nadie, ven que le dan cafecito, mira ahí le dan cafecito. ¿Le dan café? Quiero dar una pregunta. Sí. Relativa a la siesta. ¿Qué pasa con la siesta? Al sueño. Hacer una siesta de 20 a 30 minutos después de la siesta. ¿Es bueno o es malo? Eso es lo que quiero ver. Bueno, los humanos somos muy monofásicos para dormir. No todos los animales son monofásicos. Nosotros dormimos aproximadamente 7 a 8 horas entre adultos. Los recién nacidos duermen unas 20 horas ese día, luego 16 horas a 18 esas semanas. Y ellos son polifásicos, duermen muchas veces. Nosotros podemos tener una siesta siempre y cuando la siesta no sea mayor a 90 minutos. Realmente a 20. Si ustedes duermen más de 90 minutos, una siesta, ¿cómo se levanta? No saben de dónde es el vecino, y se pone bravo. Es un poco. Sí, las siestas son muy saludables. Las siestas tienen una característica bien interesante. Es que cuando uno se duerme, apenas empieza a dormir y apenas hace fases no REM, el pulso, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial baja. Entonces hoy se sabe que la siesta, por ejemplo, es un gran antihipertensivo. Pero sí baja la presión arterial, siempre y cuando sea una siesta de 20 a 40 minutos. Porque si la siesta es de 1 hora y media, termina siendo más diabetes y más hipertensión. Porque el sistema, como todo en la vida, un poquito, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, no decían también. Bueno, miren, les cuento lo de la siesta, ¿qué sería lo ideal? Comer y luego moverse, y luego hacer la siesta. Ese es el orden ideal. Moverse, hacer una marcha de 10, 15 minutos. Digamos, ir a comer a un restaurante, pasear hasta la casa y luego llegar y recostarse. Esa es la mejor manera de hacerlo. El cerebro responde muchísimo mejor. Hay lo que se llaman presiestas para habilidades. Hoy sabemos que a los pilotos, por ejemplo, y la NASA lo tiene implementado, que un piloto, si va a hacer un vuelo largo, va a hacer una siesta prevuelo y luego una siesta durante el vuelo, no tan larga para poderse adaptar a los. Las siestas son muy saludables siempre y cuando no sean largas, y mejor haberse movido un poquito antes de la siesta. Nosotros tenemos una condición que es la actividad física para ganarse la vida. Nadie se levantaba hace 200 años y llamaba rápido para desayunar. Nadie abría en la gaveta y tenía comida, tenía que ir a cazar, pescar, recoger. Pero nosotros tenemos que movernos para merecer todo. Merecer el sueño, merecer la comida. Nosotros, esta sociedad de hoy día siente que ya lo tiene todo merecido. Y hay una clave que es paradójica, y es aprender a disfrutar la incomodidad para generar bienestar. Nosotros queremos es la comodidad, o sea, aprender a disfrutar la incomodidad para generar bienestar.
Me explico, subir escaleras es incómodo, pero da más bienestar. Comer a todas horas es cómodo, pero da más malestar. En cambio, los tiempos, nosotros estamos regulados por los ritmos. Y los ritmos se llaman la capacidad que tiene el cuerpo de producir su propia equilibrio. Cuando uno está haciendo deporte, si uno no tiene ritmo, se agota. Cualquiera nos ha pasado. El cuerpo le pasa lo mismo. El cuerpo tiene un ritmo que se llama un ritmo circadiano. Y tiene otro ritmo que se llama ultradiano. Y ustedes, señoras, mujeres, niñas, tienen un ritmo que se llama infradiano, que es el ciclo menstrual. Un ciclo donde ustedes tienen pulsos hormonales. Las hormonas cambian muchísimo, depende de la hora. Cuando uno se duerme, las primeras hormonas que se producen, además de la melatonina que viene aumentando, se produce la hormona del crecimiento. ¿Para qué es la hormona del crecimiento? Cuando uno es niño, para crecer. Cuando crearon aquí en Chipichapi, hicieron toda esta mole tan grande, pues al principio tienen que meterle muchísimas cosas para construirlo, pero con el paso de los días esto se va deteriorando. La hormona del crecimiento es el mantenimiento, es el obrero que hace la obra y luego es el mantenimiento. Las primeras 2 a 3 horas del sueño se produce el aumento de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona reparadora, y la hormona de la melatonina es una hormona que nos regenera muchas funciones. ¿Pero qué hace de reparación? Cuando somos niños, crecer. Y cuando somos adultos, evitar de crecer. Por eso la gente después de los 60, 65 años pierde estructura. Es tan importante entender esto, que somos cíclicos y periódicos. ¿Por qué dormimos? Dormimos por 2 razones. Esto es lo más sencillo de la vida, lo más difícil de hacer. Dormimos porque acumulamos una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es una sustancia que se produce cuando estamos utilizando la energía que es ATP. Y cuando tenemos somnolencia es porque tenemos demasiada adenosina que no hemos podido utilizar. Y no la hemos podido utilizar o transformar porque no hemos dormido. Entonces es cuando estamos todo el día. Claro, si tomamos café se inhibe la adenosina, entonces nos despertamos un rato, pero la seguimos acumulando. Y dormimos por otra condición. Tenemos un marcapaso. Ese marcapaso está en el cerebro, en una zona que se llama el hipotálamo, y se llama el núcleo supraquiasmático. Ese núcleo responde fundamentalmente a la luz, pero no responde, digamos, como lo tenemos hoy criado, que tenemos luz en la noche. La luz cuando nos tira dormir. Estas luces, desde el año 1997, nos han cambiado el estilo de sueño. Porque estas luces que produce esta historia de acá hacen que nosotros no produzcamos melatonina. Pero en las primeras 3 o 4 horas de sueño, donde tenemos la consolidación de la memoria, donde desocupamos nuestra memoria RAM, donde además generamos la fijación de los nutrientes, la estamos alterando por 3 razones fundamentales. Estrés, que altera temperatura y cortisol; comida, que genera un círculo distinto; y estímulo sensorial luminoso. ¿Qué tenemos que hacer para tener memoria? Dormir. Así de sencillo, de dormir profundo. Dormir 7 a 8 horas siendo adulto. Es mentira que un adulto mayor deba dormir menos de 7 horas. Duermen mal porque no sabemos hacer un buen ciclo de día. Dormimos porque nos exponemos a la luz por la mañana. No a esta, sino una luz que nos dieron hace miles de millones de años. Se llama el sol. Esa luz es clave para sincronizarnos. Y por la noche, la humanidad hasta hace 30 y tantos años dormía con algo que se llamaban luces incandescentes. Hoy hay que volver a eso. ¿Qué es la luz incandescente? La luz cálida, la luz roja, naranja o amarilla. Pero estas pantallas de celulares, televisores, tablets, producen luz azul. Y la luz azul está para despertarnos. Buenísimo en el día, pero malísimo en la noche. Uno de los grandes problemas que está generando la tecnología es eso. Todas las tecnologías que pueden bajar, esto es gratis, un bloqueador de luz azul. Pónganselo a las tecnologías, se llama bloqueador de luz azul. Hay de diferentes marcas, tamaños, colores, seguramente algunos los venderán, pero son gratis. Y esas tecnologías lo que hacen es que la pantalla, ustedes la pueden seguir viendo a las 11 de la noche, pero no les va a producir luz azul. ¿Qué pasa si yo me expongo a luz azul? Durante 90 minutos no produzco melatonina suficiente. Y si no produzco melatonina suficiente, no entro en sueño profundo. Y si no entro en sueño profundo, no recupero mi sistema inmune, no fijo la memoria, no reparo los tejidos, no creo nuevos tejidos, y no puedo además hacer una buena asimilación de nutrientes, entonces me engordo. Así de sencillo. Entonces hay 3 cosas que tendríamos que quitar y 3 cosas que tendríamos que hacer. Quitar la comida tarde. Hay 4 veces más posibilidad de estar obesos si comemos 2 horas antes de acostarnos a dormir. Lo que más consume energía es la digestión en el cuerpo.
¿Ustedes alguna vez se han acostado a dormir con la barriga llena? ¿Cómo se levantan? Con la barriga llena. La digestión es una opción que tiene que estar despierto. El cuerpo no puede usar. Yo siempre digo, si llega aquí a Falabella a la hora de cierre algo y ya no están los muchachos que atienden, sino está el celador, le dice, déjalo por ahí, déjalo por ahí. Y empiezan a acumular cosas. El cuerpo hace lo mismo. Cuando se duerme no puede hacer digestión, porque ha utilizado la energía para otros procesos y la digestión. Uno se levanta al otro día después de haber comido tarde, uno se levanta. Así. Y entonces necesitamos no comer tarde. Y 2 o 3 horas, ojalá 4, mínimo de la última comida, acostarnos a dormir. Entre menos tarde comamos, menos problemas tendremos de diabetes, hipertensión, obesidad y trastorno del sueño, que va a llevar por otro lado. Segundo, estímulos luminosos. No estímulos luminosos 1 hora y media antes de dormir. 60% de la población buena tiene trastornos de sueño. Durante la pandemia se aumentaron. Y se aumentaron por 2 razones. El estrés de la anticipación, que va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y la sobreestimulación de pantallas en el día. Nos volvemos todos adictos. Por eso es lo que yo quería ir con los lives a la 1 de la tarde. Ustedes pueden oír radio porque son una pantalla. Que yo en un programa de radio por la noche. Pero las pantallas, yo voy a hacer esto pero a la 1 de la tarde. No, ese horario no funciona, no importa. Vamos a hablar de sueño que vamos a la 1 de la tarde. Ya llevamos 3 años con Americana haciendo eso todos los martes en el Instagram de Americana de Colchones, que es el que está ahí saliendo. Si nosotros somos conscientes, y lo otro es el estrés. ¿Qué significa el estrés? El estrés es una historia que nos dio la biología para la supervivencia. Es súper interesante. Cuando estamos con estrés, el estrés no es malo. Quiero que no se lleven una idea inadecuada. Sin el estrés no sobrevive ninguna especie. Pero lo que no tiene sentido, aquí estaba mirando que hay un extintor. Ese extintor es muy bueno, ¿cierto? Pero alguien le daría por ahora por echarle aquí extintor a todos ustedes, ¿qué pasaría? El extintor, ¿para qué está hecho? Cuando hay un incendio. El estrés, ¿para qué está hecho? Cuando tenemos que sobrevivir. Y nosotros no tenemos que sobrevivir el 95% de las veces que nos preocupamos. Entonces uno tiene que empezar a decir, esto me gustaría, sí, pero no es necesario. Me gustaría poder comprar esa camisa, pero no es necesario. Me gustaría llegar a tiempo a las residencias, pero no es necesario. Cuando uno empieza a cambiar, porque la palabra necesario lleva a que el sistema estresor lo viva como supervivencia. Porque claro, yo que necesito respirar, si ustedes están asfixiadas, el sistema va a ponerlos a respirar. Eso es necesario. Ahí no sirve ninguna práctica, si respira o se muere. Necesitamos dormir. Hay una cosa que tiene claro el sueño que se llama la deprivación del sueño. Si uno no duerme, está al otro lado soñoliento, tiene más ganas, se vuelve un círculo que nunca para. Entre otras cosas, lo más importante para decir es que el sueño del fin de semana no compensa el sueño del fin de semana. A uno sí le da sueño y sí duerme, pero los ciclos son de 24 horas. O sea, lo que yo toco, yo toco 24 horas. Y si ocasionalmente no duermo 24 horas, pues puedo hacer por eso 24 horas hasta la siesta. O sea, si no dormí en la noche, la siesta es buena. Pero lo que no me sirve es dormir toda la tarde del sábado. Que hay gente que lo hace y termina el sábado por la tarde, no sabe cómo se llama, a menos de que, pues digamos, esté durmiendo como preparación anticipatoria de alguna acción, ¿no? Que es lo que, si llegamos gente que va a viajar o todo, que esas siestas que pueden ser largas, preparatorias a una actividad, o va a terminar por la noche, dormir 2 horas, 4 horas, lo que sea. Eso es distinto a las siestas que estamos hablando de 90 minutos. Volvamos a lo esencial. Para aprender necesitamos poner atención, necesitamos repetir, y lo que hace el sueño es repetir lo que yo aprendí mientras duermo. O sea, si yo no repito algo, no lo aprendo. Nadie se aprende algo la primera vez. Esos superdotados, pues es una anécdota. Pero nadie se vuelve hábil en un deporte, tocando violín, miles de cosas, si no lo repiten muchas veces. Y el cerebro se encarga durante el sueño REM, que es el que ocurre en la madrugada. Para esto yo le digo a los estudiantes, necesitan dormir antes de un examen, porque si no, no van a poder integrar. Y durante el sueño REM viene algo que es genial. El sueño REM es cuando soñamos. ¿Para qué soñamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué tenemos ensueños? ¿Para qué tenemos dreams en inglés? Pues para que no confundamos la palabra.
Nunca se han puesto a pensar, todos soñamos, ¿eh? Antes de que digan, no, yo no sueño. Si no te despiertas durante la fase de sueño, no te acuerdas, que no sé que no sueñas. ¿Para qué soñamos? Para recordar algo, sí, me gusta eso. Si no soñáramos, no podríamos hacer algo muy importante. Ocurre algo, durante la fase no REM, durante las primeras etapas del sueño, primero desocupamos el hipocampo, que es donde se guarda la información a corto plazo, y la mandamos a las zonas corticales del lóbulo temporal, hay un área parietal posterior, hay muchas áreas del cerebro que importan. Y lo llevamos allá, pero esa es una información muerta. Es como si yo cojo todas las cosas, el señor de la bodega lo trae aquí, está en la entrada, se llena la entrada y lo mete acá, pero luego tengo que ponerlo en cada sitio. Ah, pero es que aquí llegó todo, estos son colchones, bueno, colchones van aquí al cuarto piso y lo ponen allá. Que estos son camisetas, eso va para el tercer piso. Eso ocurre en esa fase REM. Lo empiezo a unir. Y mira algo que es todavía más interesante. Yo creo que todas las niñas le han contestado alguna vez, en mi época era la moda. Espérate, uno le decía algo, espérate, lo voy a consultar con la almohada. Hoy sabemos, esta lo hizo, pero hoy sabemos que eso tiene sentido. Porque durante la fase REM, el sueño lo que hace es que integra esta información que tengo hoy con otras informaciones previas y las puedo intercalar. ¿Me explico? Hoy aprendí algo. Por ejemplo, hoy ustedes aprendieron alguna palabra declarativa, explícita, implícita, no tengo ni idea de alguna cosa que quedó por ahí. Esta noche el cerebro lo va a repetir, si ustedes le dan importancia. Yo la voy a hacer, por eso contarles un ejercicio de cómo recordar y cómo no recordar. Y luego, durante la fase de sueño, el cerebro va a coger la información que acabas de recibir y la va a integrar con todo lo demás. Va a traer las maletas y las va a poner acá. Y no las va a poner allá. Las va a poner en su lugar y va a empezar a hacer lo que se llaman conexiones. El cerebro por la noche hace unas conexiones a distancia. Yo lo llamo no redes férreas, que son cortas, o sea, sino aéreas, o sea, muy largas. El cerebro conecta áreas totalmente. Eso lo hace en el fase REM. ¿Para qué soñamos? Miren, esto es lo más bonito. Esta es una de las historias, pero hay 3 historias más. Soñamos para poder experimentar lo que experimentamos en el día, pero sin las hormonas del estrés. Esto es lo más bonito que tiene la biología. ¿Qué significa? Yo tengo unas hormonas que se llaman hormonas del estrés. Ustedes deben haber escuchado esta palabra, ¿no? Adrenalina, cortisol, más TSH, de pronto ya no tanto, pero esas palabrotas, adrenalina. Cuando yo estoy soñando, no tengo esas hormonas. Entonces mi cerebro lo puede ver desde otro lugar. Dice, uy, pero no es tan terrible. Lo puede ver distinto. Entonces uno a veces se cuesta por un problema y a veces se levanta por la mañana. A menos, si lo sabe soltar, que ahí es donde viene la historia, es poder tomar distancia, que es lo que les voy a enseñar. Si uno puede ver el problema con un poquito de distancia, por la noche el cerebro se lo plantea distinto y por la mañana es no estaba sufriendo ayer, eso lo hace el sueño si no lo sabe usar, el sueño REM, o sea, los sueños. También tiene una cosa que es genial, se llama creatividad. Se le ocurren unos chispazos y de pronto uno se levanta por la mañana y dice, uy, se me ocurrió. Y es porque cogió todas las informaciones de la noche y las integró y le dio. Para eso se requiere ese sueño del final de la noche. O sea, al principio, el final de la noche me refiero a las últimas 4 horas de sueño, donde tenemos más sueño REM. Y también el sueño REM tiene otra función, que nosotros se han hecho unos estudios muy grandes para saber qué es lo que soñamos. Todo el mundo tiene miles de teorías, pero me baso en la parte científica. Y nosotros soñamos fundamentalmente lo que sentimos frente a lo que experimentamos, no lo que hicimos, quiero decirles de esta manera. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una preocupación por algo que va a pasar mañana, esta noche estoy sintiendo preocupación, probablemente no me sueñe con eso que voy a hacer mañana, pero sí me voy a soñar con una preocupación. Por ejemplo, que llegué a la conferencia de Americana y estaban pantaloncillos, o que llegué a hacer el examen y no me acordaba. Simplemente mi cerebro coge opciones de mi pasado y las mezcla, pero con el sentimiento que yo tengo. Lo que uno sueña tiene que ver con las sensaciones. Ahora, también puede pasar durante la fase REM del sueño que no tenemos control de la temperatura, y si hay cambios en la temperatura, yo traduzca las sensaciones corporales en la expresión de la temperatura. ¿Me explico? Aquí me imagino que ustedes varias veces en Cali, si se les daña el aire acondicionado, se creen que están en el infierno, y que los están en la paila ya con el último diablo, les están haciendo rostizado, y de pronto se despiertan y es porque se dañó el aire acondicionado. En Bogotá nos podemos soñar que estamos en
Ya te contesto, en el páramo limpiándonos porque se nos cayeron las cobijas. Dime. A veces soñamos personas en que no estábamos pensando, o en sitios que no nos imaginamos. Sí, pero hay una cosa que es muy interesante. En la memoria prima, que les decía hace un rato, en la memoria condicionada, nosotros tenemos asociaciones inconscientes. Y durante ese sueño, porque la memoria implícita es la que más se trabaja en el sueño real, nosotros tenemos asociaciones súper raras. Y uno termina estando casado con la vecina que nunca ha conocido y tal. Pero eso tiene una particularidad, insisto. Uno nunca debe interpretar los sueños por, esto es muy importante desde el punto de vista semiológico, por las escenas, sino por las sensaciones que sentimos. Y lo que uno se tiene que preguntar siempre en un sueño es, ¿qué sensación me produce esto? Cuando me desperté, y quedarse sintiendo la sensación que tenía. Me produce asco, me produce risa, me produce rabia. A veces le da una risa, como dices tú. Yo estaba casada con esa señora y yo, que esa era yo, nada que ver. Pero esa es la asociación que el cerebro hace de la emoción. Y simplemente, por lo absurdo, termina, pues es como si coge un puzzle y saca las fichas que tiene por ahí, las mezclas, y le da una escena. Pero lo importante siempre es la sensación, porque eso es lo que lleva al sueño. Bien, para terminar entonces, nosotros debemos hacer cualquier tipo de práctica que antes de dormir nos quite la gran preponderancia de la hipersensibilidad. ¿Eso qué significa? Sonidos, comida, luces, para meternos en el sobre, calmados, con la barriga desocupada. Es mejor dormir con la barriga desocupada. No muerto ya, pero es clave, no lleno, es sobre. No luz azul. Incluso si está, y hay una cosa fundamental, la temperatura. Aquí en Cali es uno de los dietas, nadie duerme cómodo con mucho calor, es muy complejo. Pero si ustedes tienen, a todos cuando nos vamos a quedar dormidos nos pasa, seguramente a ustedes también se han dado cuenta, se le ponen las manos rojas, las orejas rojas. Uno debería ponerse las manos y los pies calientes antes de dormir. Si uno no tiene las manos y los pies calientes antes de dormir, ni la cara se le calienta y las orejas se le calientan, probablemente no está liberando suficiente calor y no va a entrar en un sueño adecuado. Es normal que uno pierda calor, más o menos 1 hora y media, 2 horas de dormir, que se caliente la nariz, las orejas, la cara y las manos para que pierda temperatura. Y si uno la pierde, pues va a dormir mucho mejor. Si no la pierde, va a dormir peor. Y es cuando uno se levanta. Americana tiene, por ejemplo, hace unos 20, 30 años, aquí en Cali, no me acuerdo, que la gente se quejaba mucho del tema de los colchones de la espuma, porque a las 2, 3 de la mañana se despertaban con el calor que les entrega. Hoy en día estos colchones vienen con espumas termorreguladas, o sea, no cambia la temperatura y no va a pasar ese problema y pueden dormir adecuadamente. Eso es lo que tiene Americana. La otra cosa, entonces, quitando todos los estímulos. Y hay que hacer ejercicio. ¿Qué pasó? Para la tuya. Sí, sí, bueno, me trae aquí Americana de colchones. Lo digo además porque yo les he colaborado en todo el diseño y muchas de las cosas que han hecho para poder mantener el sueño. El proyecto fundamental es que la gente duerma. Y hay que ayudarles. El 7% de los problemas de sueño tienen que ver con falta de calidad de colchón, 2 o 3 con la almohada. La almohada es como un zapato. Uno tiene que aprender a calzarla también. Claro. Un zapato incómodo, usted no camina, una almohada incómoda, usted no duerme. Así de sencillo. Y hay que darle importancia. Mira, la gente se compra una sala de 8 o 10 millones de pesos y se va a sentar 2 veces al año. Y se compra un colchón chimbo donde va a dormir 8 horas. No tiene sentido. Las 2 mejores inversiones de la vida son unas buenas ollas y un buen colchón. Porque son las que le van a durar un buen tiempo y son saludables. La gente se compra las ollas más baratas que pueda, pues se compra el televisor más grande que pueda. Y son valores que no le damos importancia porque yo me voy a alimentar a través de esto. Y la calidad del alimento. Y esto es bien interesante. El alimento, que entre más vivo el alimento haya estado menos transformado, mejor va a ser la calidad del sueño. Si ustedes comen comida ultraprocesada, por ejemplo, la digestión, les acabo de decir que la digestión es lo que más consume energía. Si ustedes consumen comida real, por mucha que coman, la digestión es como la aduana. Yo siempre digo que la digestión es como la aduana. Si todos son nacionales, pasa sin problema.
O sea, si todo es comida que el organismo conoce, pero si es comida ultraprocesada o transformada, el cuerpo dice un momentico, vaya allá al cuartico, la policía tiene que ir a usted de dónde viene, quién es, no lo conozco. Y todo ese proceso es económico, energético, mundial. Comer comida real, la comida que se comieron los abuelos, tatarabuelos, esa es la comida que tenemos que comer, no una dieta particular. El problema más grande del mundo moderno es que no estamos peleando entre comer cadáver o comer comida, sino entre comer momia o comer comida. O sea, hemos momificado el alimento. Hemos vuelto un alimento de una semana. ¿Cuánto dura una fruta? Dura 3, 5 días. Hoy en día esas frutas duran 6 meses, un año, que la han momificado. Y el cuerpo con lo momificado no puede hacer lo mismo que con la comida real. No puede descomponerlo, entonces lo acumula. ¿Lo acumula cómo? Generando inflamación. ¿Y qué hace? El sistema inmune lo pone a trabajar aquí. Entonces, antes de dormir, no estímulos luminosos, no estímulos de comida y soltar el tema del estrés. Hay una cosa que es clave: si yo no quiero pensar en algo, mi sistema va a pensar en eso. Funciona así. No quiero pensar en un perro verde, voy a pensar en un perro verde. No quiero pensar en una camisa, es lo que voy a pensar. Entonces no funciona desde ese lado. Hay muchas estrategias, pero hay estrategias cognitivos conductuales que es reprogramar el sistema a través de estímulos conocidos. Por ejemplo, por decir, la luz, durante miles de años dormimos con luz roja, naranja y amarilla, que eran teas, espermas, velas. Esa es la luz que tenemos en la habitación, o oscuridad. Con sonidos de la naturaleza. Dormimos durante años con el sonido del viento, con el sonido del agua, con el sonido de los pájaros. No dormimos con rock, ni con las noticias, ni con Netflix, ni con... No dormimos con esa historia. Antes nos despertábamos con la luz. Hoy nos despertamos con un despertador que nos saca de un estado de bienestar. Lo ideal es nunca despertarse con despertador. Y menos poner el despertador a que suene cada 5 minutos. Eso es un estímulo para la hipertensión. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando uno se queda dormido, inmediatamente baja la presión arterial, baja el pulso. Cuando uno se despierta y sube, el cuerpo está hecho para despertarse gradualmente. Mire, hay una cosa que es clara: nadie se da cuenta cuándo se duerme y cuándo se despierta. Uno se está quedando dormido, no se da cuenta cuándo se duerme. Y uno salvo que se haga el despertador, porque ese proceso tiene unos minutos para que uno lo vaya haciendo. Vean un bebé cómo lo hace, es natural. También tenemos que hacer un movimiento muy importante antes de dormir, apenas nos despertamos, se llama estiramiento. ¿Qué hace un animal antes de quedarse dormido? Se estira. ¿Y qué hace cuando se despierta? Se estira. Ejercicios suaves. No. Uno ve en los gimnasios a las 11 de la noche la gente haciendo spinning. Esas personas no pueden dormir adecuadamente, nunca entran en sueño profundo, nunca aprenden, siempre viven estresados. Todos esos que hacen spinning viven hiperestresados. Siempre es mejor hacer eso que no hacer, pero no a esas horas intensas. En cambio, el ejercicio intenso, háganlo por la mañana, hagámoslo, todo. Quemadura de la ayuda, fuerza, vitalidad, todo lo que ustedes quieran. Y antes de dormir, a mí me gusta, hay muchas estrategias, y es poner los problemas por fuera del alcance de nuestra mente. Uno es escribirlos. Digamos, tengo pendiente algo que no hice. Yo lo escribo uno. Mañana a las 10 de la mañana voy a ir al banco a solucionar el problema de la fiebre. Tengo un hijo hospitalizado, un hermano enfermo, unos exámenes de laboratorio, los escribo uno. Mañana a las 7 de la mañana voy a averiguar por los exámenes, o lo que sea. El cerebro, cuando lee eso, hace checklist. Si no, ustedes nunca han quedado con algo pendiente, como dormir toda la noche, ¿cuál es la sensación? Todo el tiempo se sueñan 10 veces con cosas que no han hecho. Hay que soltar los pendientes, con técnicas de relajación, de meditación, con biofeedback, con lo que ustedes quieran. Esta es la más fácil. A mí me gustan dos, de las sencillas, hay unas más complejas, prácticas de visualización, pero la primera es preocupación que yo tenga, escribirla y leerla. Mañana a las 2 de la tarde voy a hacer esto con tal persona. Y leerlo, a mano. El cerebro inmediatamente se conecta con eso. Y entonces ya lee y no se queda por la noche. No hice. Es lo que le pasa a un estudiante cuando está estudiando. Toda la noche se sueña con el curso, el programa, y que no se sabe nada, porque dejó pendiente. Y que nada sabe, nada teme. Ese sería la norma de un estudiante, ¿cuál es el problema? Si no sabe nada y van a preguntarles lo que va a tener. Y lo segundo es un ejercicio de imaginería, que es visualizar, imaginar un espacio al lado de nuestro cuarto. Es un trabajo de la que es súper sencillo. Y uno se imagina
que todo lo que no es uno lo mete allá. Eso no empieza. Todo lo que no es uno, voy a explicar. ¿El televisor es mío? Sí, pero no es el televisor. Entonces, me imagino que los objetos, el carro, porque todo lo que uno mantiene de las cosas no son realidades sino imágenes. O sea, yo tengo un televisor en la casa, pero no tengo una imagen del televisor, yo no lo tengo. Y uno nunca se acuesta a dormir con nada de eso, salvo la pijama. Nadie se pone a dormir con el celular amarrado, ni que esté pues en un campuche durmiendo que van a robar, pero el televisor, lo que sea, nadie dice. Pero tiene la imagen de eso. Entonces, para que uno vaya a hacer este descubrimiento es fácil el televisor. ¿Ese televisor es mío? Sí, pues no soy yo, lo pongo allá, la cama, lo que ustedes quieran. Y luego empieza con las personas. Entonces, esta pareja es mía, sí, pero no soy yo, pues soy yo también. No estamos echando, no es que sacarle la cama y botarle en un cuarto al lado antes de que se entienda mal. Es la imagen que yo tengo. Pero es fácil con las imágenes. Pero si es mi hijo preocupado, también. Y lo tercero es con mis problemas. Entonces, digamos, este problema es mío, esta preocupación es mía, pero no soy yo. Entonces, uno cuando es capaz de hacerlo con objetos y con personas, luego es muy fácil hacerlo con pensamientos. La idea no es hacerlo ni con personas ni con objetos, sino con pensamientos. Pero como la dinámica de aprendizaje es esta. O sea, uno se va a acostar y si tiene una preocupación, esa preocupación es mía, pues me siente ya de preocuparme, no. Uno la encapsula, la guarda en una bolsita, se le mantiene en un pañuelo, en un paquete, y va y lo pone en la habitación de la. Dice, mañana cuando me levanto a las 7 de la mañana me lo echo encima otra vez. Pero por la noche no me voy a quedar con eso. Recuerden que uno se va a experimentar en el sueño lo que es más importante para uno. Entonces vamos al final con esta historia. ¿De qué nos queremos acordar? Eso es importante. Si ustedes estudian hoy cualquier cosa y se quieren acordar, hacer una sinopsis de lo esencial, porque cuando ustedes entran a páginas de internet, en Google, en Yahoo, en lo que ustedes quieran, cuando vuelvan a entrar a una página similar, les va a poner de primero eso. Así hace el cerebro, porque el cerebro nuestro, Google está basado en cómo funciona el cerebro, todos estos buscadores, prioriza a lo que le importa. O sea, si a mí me importa esto, es lo que yo voy a recordar. Y yo tengo, por eso si estoy preocupado, eso es lo que me va a asumir y lo que me va a recordar mañana. El cerebro lo que no usa lo atrofia, lo que usa lo recarga, lo organiza. Eso nos pasa con el yeso, que se nos daña. Entonces, mire, antes de dormir, ¿qué me quiero acordar? ¿Qué quiero acordar de mí? ¿Qué aprendí esta noche? Cualquier empresa, esta empresa americana, Falabella, todas, hacen un arqueo de caja todas las noches. ¿Y qué quiero tener y quiero no tener? Cada mes hacen un arqueo mayor, cada 6 meses un mayor, cada año. ¿Por qué no hacemos un arqueo de caja por la noche? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que es valioso para mí? O sea, ¿qué me quiero acordar? Entonces uno se acuerda, tiene que acordarse los datos explícitas, no, tiene que acordar que dormir es súper importante. Y el cerebro empieza a volverlo fluido. Me quiero acordar de lo tanto que amo a mis hijos y lo valioso que es que estén vivos. En lugar de la preocupación de vivir, y uno decide que se quiere acordar. Y el cerebro va a seguir esa norma. Entonces dirá, la primera noche no funciona así, eso es cierto, la primera noche puede que no. Pero los circuitos neuronales se van construyendo día tras día, después de 8 días se forma una red neuronal, y después de 66 días se estructura como una orquesta. Pues depende de uno. Entonces, ¿yo qué me quiero acordar? ¿Qué quiero que sea mi vida? Así como la memoria, sabemos que el sueño no la fortalece, pues entonces hagamos cosas antes de dormir que capitalicen la memoria. Y si no dormimos, pues tampoco se va a acordar uno de nada. Pero recuerda, uno se va a acordar de lo que le da importancia. Y la importancia puede ser que me guste o no me guste. La gente dice, ya a mí no me gusta eso, pues eso da importancia. Pero lo que no mata el texto no se apesta, esa es la realidad. Si yo no le doy importancia, le doy mucha importancia, le estoy dando igual importancia. Solo que no le estoy dando importancia de no deseo, pero es igual que un deseo. O le estoy dando importancia de que sí quiero, es igual de dando importancia. ¿Alguna pregunta? Yo creo que sí se puede tomar aromáticas, no comer comida y no comer carbohidratos simples, o sea, no con azúcar. Si tú tomas un agua de hierbas, está bien, agua de lechuga, puedes tomar que ayuda a controlar el sueño. Pero echarle azúcar hace que tú hagas un pico de insulina y luego hagas una caída y te levantes con hambre. Uno tiene que despertar de buen genio, con la cabeza despejada, con energía y sin hambre. Son 4 claves. Siempre sin hambre, siempre buen genio. Siempre con vitalidad y con la cabeza despejada. Si no está durmiendo bien. Entonces, es bueno saber que algo no estamos haciendo bien cuando nos pasa esto. Y si tú te vas a comer algo en la noche, pues tomar un poco de líquido no está mal, porque pues tomar un litro no
sería bueno. Y comer azúcar tampoco, ni acostarse con la barriga llena jamás. Bien. Cuando uno hay una cosa que yo les digo a las personas cuando se despiertan para ir al baño, sobre todo si son mayores, que cuando se despierten se queden sentados en la cama durante un minuto, mínimo 40 segundos. En esa postura, así como lo tengo. Porque cuando hay una disminución de la presión arterial dormida, y para caminar tengo que estar con la presión arterial más despierta, porque si no me caigo. Entonces, el hacer eso es un esfuerzo que el cuerpo lo vive como una urgencia y te despierta. Entonces, si tú lo haces gradual, te despierta menos. Y tienes menos accidentes porque no vas a tener esos trastornos de hipotensión. Entonces, tú te despiertas y te quedas en la cama así, un minuto. Después, tienes que tener luces en el paso que sean de paso, o luces que no sean incandescentes, que no sean azules, sino incandescentes, para que no tengas un estímulo que te lleve a la melatonina. Haces orina y cuando vuelvas no te acuestes, sino siéntate al lado de la cama hasta que tengas sueño. Y la postura, yo llamo la postura de aburrimiento, que es la que ustedes ven en todos los ancianatos. Esta postura es buenísima para quedarse dormido. Todo el mundo se burla, pero es la postura para quedarse dormido. Entonces, o le dice uno a la persona, siéntate en la cama o siéntate en una silla al lado de la cama. Esto me parece súper riesgosa uno a esa hora, pero digamos, una silla que tenga y ponte así. Y cuando tengas sueño te acuestas. Porque si la persona se levanta muy rápido, el cuerpo va a decir, tiene que despertar. Si te despierta más, porque el cuerpo dice, no, venga a ver, lo despierta uno. Y lo segundo, que hace más importante todavía, es que el cerebro al activarse se va a acostar y tú llegas a acostar y no te vas a poder dormir. Entonces la estrategia es esa, te sientas, esperas a que te vuelva a dar sueño intenso. Esa es una estrategia para eso. Básicamente, cuando nos estamos durmiendo, nuestro tálamo produce una inhibición de los termos, pero no tanto de los sonidos. Seguimos siendo sensibles a los sonidos y sobre todo condicionamos. Por ejemplo, una madre, esto se ha visto una cosa muy clara, una madre en un barco, por ejemplo, es capaz de diferenciar el sonido de su hijo llorando versus todos los sonidos ando aquí en un barco alguna noche, suena durísimo, ¿sí? Suena muy duro. Bueno, es que digo porque se ha estudiado eso. Entonces tú estás condicionado a ciertos sonidos. Pero hay tres formas de hacerlo. Una, desadaptarse. Esos son todos los pequeños, todos los condicionantes. La otra es enmascarar los sonidos de la naturaleza, que es lo que no recomiendo. Que porque hay personas que son más sensibles a los sonidos que otros de noche. Entonces, decía que nosotros estamos condicionados todos a tener estímulos con ciertos sonidos. Por ejemplo, si a mí me dicen Alfredo, yo no me llamo Alfredo, pero si dicen mi nombre entre 50, alguien está llamando ya a un niño que se llama igual, mi sistema va a entender que me están llamando. Todo nos pasa. Porque nosotros tenemos unas condiciones a través de un aprendizaje. Ese aprendizaje es memoria. Entonces uno tiene que desadaptar. La desadaptación se puede hacer antes de quedar dormido, generando sonidos que sean tranquilizadores para no generar un estímulo de respuesta. Los sonidos de la naturaleza, o lo que se llama ruido blanco, que también es otra cosa que se utiliza para disminuir la sensibilidad de personas que son sensibles a los sonidos. Todo se puede, porque todo es un aprendizaje, entonces todo se puede volver a aprender. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo, pero el problema es que no aprendemos en realidad si no reafirmamos lo que estamos viviendo. La memoria es el último recuerdo, empecé con esa definición. O sea que yo puedo cambiar memoria. Yo pensaba de ti tal cosa, pero hoy puedo pensar distinto. Eso puedo quedar un nuevo recuerdo. Cuando somos conscientes y cuando por la noche reafirmamos ese concepto, vamos a dormir y vamos a volver a repetir. Por eso es tan importante de qué me quiero acordar, qué es lo valioso de la vida, qué es lo que importa, qué es lo que tiene sentido cuando me duermo. Es lo que en las pandemias empezamos a pensar bonito del mundo y se nos olvidó otra vez, creamos otra vez memorias anteriores, pero no, porque no lo hicimos bien cuando nos íbamos a quedar dormidos, otros lo hicieron mejor. Siempre estás en sueño REM, bueno, no siempre la misma cantidad, pero tú siempre sueñas en sueño REM. Hay otros tipos de sueños que son cuando estás quedándote dormida, digamos, estás quedándote dormida aquí, de pronto te sueñas que te caes y todo eso, eso es porque
o uno cuando está en una buseta y se queda dormido. Pero eso no es sueño REM. Esos otro tipo de sueños son, incluso los médicos tenemos un nombre horroroso, alucinaciones sinapóticas y pero lo que quiero decir, eso no es el sueño REM. El sueño REM es el que tú sueñas, pero si tú te despiertas sin despertador, es muy probable que te despiertes recordando el sueño. Pero si el despertador te coge en un momento que no tienes sueño REM, pues te despiertas brava, pero no te despiertas soñando. O sea, para poder tener sueño REM tiene que haber pasado 90 minutos. Sí, pero ahí, al final, nosotros tenemos más sueño no REM en la primera parte de los ciclos de 90 minutos, los primeros 2-3 ciclos, todos los 2 primeros, y los otros 2 o 3 últimos tenemos más sueño REM. Esto es en el adulto. Un recién nacido, esto es súper interesante, un recién nacido tiene 12 horas de sueño. Una barbaridad. El primer día. Porque él está súper cabreado de todas las redes neuronales. Luego el sueño no REM lo que hace es la especificidad, la consolidación de lo que la importancia. Todos venimos preparados para hacer cualquier cosa. Si no lo desarrollamos, si dormimos y lo aplicamos, no se vuelve nuestra tarea. Aprender un instrumento. Claro, gente que viene con daño neuronal, eso no pasa. Pero en potencia la mayoría de habilidades no se heredan, sino se educan en contexto. O sea, cuando uno tiene el papá, Juan Pablo Montoya, el hijo es corredor, pero no es tan bueno como el papá. Se educó para hacerlo, no tenía una, pues se educó y es corredor. No todos pueden ser mejor, no sé, eso es un ejemplo. O todos los deportistas que mi hijo, el hijo de Messi puede que no sea ni la sombra de Messi como el hijo de Ronaldo, y Messi es hijo de alguien que pronto ni jugó fútbol, pero se dedicó a hacerlo. Lo que quiero decir. Y el padre de Mozart, cuando era como Mozart, funciona algo que se desarrolla, pero no que se queda. Una posibilidad de que se desarrolle una frase. Un hábito se empieza a desarrollar en 8 días y se vuelve una habilidad en 66 y lo desarrollas más. 66 es como el top. No todos tienen. La gente siempre dice 21 días. Siempre dice 21 días porque uno debería decir ser más honestos. Las redes neuronales se construyen en estos periodos de tiempo, entre 8 y 66. Entiendo que pero en la neurología habla de redes que se van construyendo, que se van integrando, a veces se llama neuroplasticidad. Nosotros somos dependientes de las experiencias y nos aprendemos por experiencias que se llaman. Tenemos unas afiliaciones que se llaman condicionamiento, esa memoria clínica. Entonces tenemos asociaciones de eso, de algo que va a pasar, se relaciona con algo que está ocurriendo. Desde la perspectiva de mí, pero es totalmente inconsciente. Entonces yo veo algo que ya innatamente tengo toda una historia. Por eso hay una experiencia que transforma la memoria con la gratitud. Cuando tú agradeces tanto es cantidad de memoria. O sea, tú estabas odiando a la profesora que te enseñó las clases de no sé qué. Yo pongo el ejemplo de cuando yo estaba chiquito tomé clases de mecanografía en las vacaciones. Mi papá nos llevaba a hacer clases de mecanografía. Y en esa época mecanografía era para la secretaria. Y mis primos se burlaban. Secretarios, ¿sí van a ser secretarios? Yo he escrito 18 libros y miles de cosas gracias a las clases de la profesora. Lo que fue en un momento una desgracia, hoy está lleno de gratitud por ello. Entonces todo eso que estaba grabado como una desgracia, hoy le hago un concepto distinto. Porque lo que hace la memoria es crear conceptos. Los conceptos están basados en 2 tipos de experiencias, sensaciones y percepciones. Las sensaciones son de 4 tipos. Tú solamente sientes o excitación o calma, o placer o displacer. Tu cuerpo solo siente eso. Pero tu mente interpreta de todas las diferentes formas. Lo vuelve miedo, lo vuelve rabia, lo vuelve miles de cosas. La interpretación. Porque hay cosas que a ti te dan miedo y al otro no. O sea, pongamos un ejemplo, se monta una montaña rusa, alguien quiere que esa montaña rusa sea que se le sientan las tripas que se le salgan por los ojos. Y alguien que esté dañado antes de subirse. Pero eso es una interpretación de un concepto. La gratitud es lo que más conceptos cambia. Cuando tú empiezas a agradecer, tu cerebro actúa en las áreas anteriores y puede ver con otros ojos la realidad.
digamos, que rayan el carro y dices, qué desgracia, se me dañó todo. Se accidenta uno, todo se destruye, pero sale vivo la persona que uno quiere, sale destruido, todo lo demás se pierde por eso. Pero esa es la emoción más importante. Si tú una noche antes de dormir agradeces de lo que aprendes, de lo que vives, pues a valorar los iniciativos, eso es lo que vas a dejar con uno. ¿Qué es lo que más importante? Hay varios términos que se llaman latencia del sueño, otra cosa se llama eficiencia del sueño. Estos son valores que ya utilizamos nosotros en la medicina del sueño. La latencia del sueño es el tiempo entre acostarte y quedarte dormido. Es ideal que no sea ni muy ni tan, o sea, menos de 5 minutos no es bueno, más de 20 minutos es malo. Porque las personas que se duermen así generalmente no tienen un sueño tan profundo, o sea, uno tiene que, les acabo de decir hace un rato, dormirse sin darse cuenta y despertarse sin darse cuenta, es lo ideal. Que uno no sepa cuándo se durmió y no sepa que se despierta. ¿Bien? Allá tienen sus cuentos, ¿no? Cada uno tiene sus cuentos. Pero sería ideal que no te durmieras tan temprano si te despiertas en la madrugada. Y hay un ejercicio para personas mayores de 60 65 años, que es hacer ejercicio en el sol de los venados. Caminar expuesta al sol de los venados hace que se ralentice la producción de melatonina y se ponga más tarde y te duermas más tarde. Los adultos mayores no los queremos dormirse tan temprano, por lo contrario. Pero si duermes bien está bien, pero si no, esa es la recomendación. Y eso te va a hacer una mejor liberación de melatonina, te va a concentrar en menos tiempo, el sueño va a ser más profundo. Los estudiantes tienen lo que se llama sueños retardados, son búhos. Y nosotros necesitamos que ellos duerman. Ese es un problema. Hay que ayudarlos, hay que bajarlos. Yo todo les recomiendo que bloqueen las pantallas, eso es todo. Porque es el mayor estímulo para no dormir. Ahora, eso tiene una respuesta evolutiva. A mí me encanta explicar. Nosotros necesitamos evolucionar separándonos de los que nos cuidan. Eso se llama independencia. Pero la biología hizo que los adolescentes pudieran acostarse más tarde que sus padres o sus cuidadores y se pudieran unir en sus grupos. Y eso se evolucionó para generar independencia, un nuevo plan, un nuevo grupo, nueva socialización. Esa es la biología de por qué se acuestan más tarde, se levantan más tarde. Pero ese levantar más tarde no ocurre en nuestro país, porque no se los dejamos. Lo ideal es que los adolescentes nunca madrugan. Esa sería la propuesta biológica ideal para que aprendan. Y Nike, Google y todas estas empresas que son súper multimillonarias cogen a todos los empleados de acuerdo a sus ciclos circadianos. Usted es un búho, trabaje de noche. Entonces una no trabaja en madrugar. O sea, escogen de acuerdo porque todos tenemos, hay lo que se llaman los 3 cronotipos: el cronotipo madrugador, el cronotipo intermedio, el cronotipo trasnochador. Si tú a un cronotipo madrugador le dices que trabaja a las 9 de la noche, es como si a un cronotipo trasnochado le dices que trabaja a las 7 de la mañana. El cerebro no está despierto. Eso es bien interesante porque son más o menos 3 horas de diferencia entre uno y otro, y a veces hasta 7 de ciertas características sociales, como en España tiene ese reloj ya más corrido. Entonces tú le estás pidiendo a alguien no por ahí. Digamos, yo tengo un hijo que es búho y uno que es salón. Pues uno madruga y el otro toda la noche. Mi papá era así, mi mamá. Yo no sé qué era lo que hicieron, pero bueno, eso funciona. Pero los dos lo llevaban muy bien. Porque mi mamá se trasnochaba y mi papá se acostaba temprano y madrugaba. Si uno es capaz de seguir su monotipo, siempre lo ve mejor. El problema es que los adolescentes todos por desarrollo evolutivo necesitan ser búhos. Después se van a veces retirar los que están siendo búhos, un 10%, se volverán al hombre el 15 o 20% y seguirán siendo lo demás. Y los adultos mayores vuelven a ser alondras, se acuestan temprano pero no están sanos. Pero las convenciones sociales son las que más incapacitan a estas cosas. O sea, los dones que tenemos y las dotes que nos dio la vida nos debemos desarrollar, incapacitar. Y si tú eres un búho porque eres creativo, ideal que te acuestes tarde, no te levantes tarde. Funcionas mucho mejor. Pero espérate, un sábado y un domingo ¿qué horas te levantas? Porque si tú eres, hay una forma de saber cuántas horas necesitas dormir el fin de semana sin despertador y sin responsabilidad. Lo menos que tienes que dormir en la semana es 1 hora menos que eso. El resto estás perdido de sueño. Pero
sea, si tú eres capaz de, espérate, lo cierro ahí. Si tú necesitas dormir 9 horas el fin de semana mínimo. O si no, vas a estar en deuda de sueño. Esa privación de sueño te va a afectar la salud. Porque hay dos causas de sueño que son la estática del sueño y la estática de algo. Pero también hay dos variables, una es la de que las hormonas. Cuando uno se duerme muy rápido, la piensa que está muy cansado. Y pues eso, está muy cansado, se queda dormido. Pero el cerebro no entra en modo de reparación adecuado precisamente porque no hizo. La recomendación para una persona como que cual que se muy rápido es que haga un ejercicio de estiramiento y de relajación antes de dormir. Que haga 5 o 10 minutos de yoga, que haga estiramiento. Y tú, para que el cuerpo entre en un modo de reparación y no. Porque eso hace que se caiga y luego cuando pasan los 2 primeros ciclos de sueño, que son entre 3 y media y 4 horas, la persona se despierta y queda alumbrada. Pero la mente no está lúcida. Entonces luego va a estar siempre con eso. Y es lo que hace el cerebro para lógicamente despertarte más. Entonces, si te despiertas a esa hora, la primera recomendación es salte de la cama y siéntate frente con que no te pongas a leer, ni hacer, ni a ver televisión, ni nada. Siempre es así en esa sala que vale 20 millones de pesos que no la usas nunca, para que te gastes algo, y luego te devuelves a la cama y te acuestas. Bueno, vamos a dejar aquí que yo me voy ahorita a Montana a hacer otra charla con la americana.